Bueno, un tema precioso, realmente es precioso este tema, y asombrosamente cuando uno empieza a investigar en los libros, en la bibliografía, todo el mundo saca la información del mismo lugar. Es un ensayo escrito por el doctor B.B. Warfield. Sí, ahora al final les voy a mostrar dónde está traducido al español, gracias a Dios, pero está agotado, que se llama La vida emocional de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo. Todo, donde sea que encuentres, en inglés o en español, todos sacan información de allí, y yo para no ser menos, de ahí saqué. ¿Sí? La mayoría está basado en ese material, que es muy extenso, a veces un poco tedioso, a veces, por todas las notas al pie, pero es realmente un estudio teológico muy, muy profundo, y la metodología es bastante inductiva. Sí, lamentablemente eso fue escrito a principios del siglo XX, entonces toda la bibliografía que él usa es muy antigua. Lo mejor que podemos hacer nosotros, los que están acá que quieren estudiar más, es tomar nota de todos los pasajes que vamos a ver y de cada pasaje con mucha paciencia consultar, hacer estudio de palabras y consultar, ¿por qué no?, comentaristas más de ahora, porque el material de donde baso esto tiene 130 años de antigüedad, 130 años de antigüedad tiene, imagínense, ¿sí? Como una introducción, para desde el principio saber cómo vamos a conectar esto con nuestra vida. Es una pregunta muy, pero muy valiosa para nosotros los creyentes, sobre todo los pastores o los que están en consejería bíblica, preguntarnos qué es una persona normal. ¿Cómo sabemos quién es alguien normal? ¿Cuál es el criterio para saber quién es normal y quién es medio raro, ¿no? Bueno, los estudios seculares se basan en estadísticas, en promedios, ¿sí? Si la mayoría de los comerciantes mienten, bueno, es normal mentir. Si sos comerciante, que no podés hacer otra cosa. Así piensan muchos comerciantes, ustedes saben, ¿sí? Y bueno, y así en muchos aspectos. Bueno, en la Biblia no es así. Por supuesto que ese no es el criterio. El problema es que todos los seres humanos somos todos pecadores, todos nos hemos desviado, aún a todos nos hicimos necios. Entonces lo que parece normal, según la palabra de Dios, es anormal justamente. No tenemos un solo modelo vivo de lo que es un ser humano normal. Todos estamos afectados por la caída, todo. La caída produjo una catástrofe moral, intelectual, emocional, en todo sentido en nuestro corazón. Entonces nos quedamos sin un parámetro. En la Biblia, si queremos ver a un ser humano normal, tendríamos que ir a Génesis 1 y 2, pero no hay tanta información. O sea, Adán y Eva, antes de caer en pecado, eran normales. A partir de ahí son anormales. Tienen pensamientos torcidos, como nosotros, ¿sí? Hacemos cosas y decimos, qué barbaridad, ¿por qué hice esto? ¿Qué me pasa? Estoy loco, qué barbaridad. Señor, yo no quiero hacer esto, y lloramos muchas veces, y gemimos, como dice Romanos 8. Señor, yo no quiero hacer, yo sé que está mal, pero lo hago igual, Señor, ¿qué me pasa? ¿No? Y acá entra un pensamiento para mí que es precioso, porque claro, tenemos a Adán y Eva, que es antes de la caída, son normales, pero tenemos al Señor Jesucristo. Y eso es hermoso de pensar. Por supuesto que, como se nos explicó también esta mañana, la encarnación fue necesaria para nuestra redención. Jesús se tuvo que hacer humano para poder morir por los humanos, etcétera. Ya se desarrolló demasiado bien hoy. Pero porque así es como hace Dios las cosas. Dios es tan, pero tan inteligente, tan brillante, que no todas las cosas que hace Dios tienen un solo propósito. Muchas veces tienen muchos propósitos. Y ese es el caso, y les animo a investigar en obras de teología sobre los propósitos de la encarnación de Jesucristo. No lo puse en mi bibliografía, pero en este momento me acuerdo haber leído algo muy hermoso en el libro de Schaffer, la teología sistemática de Schaffer. Él desarrolla de una manera muy linda, por ejemplo, que una de las razones que vino Jesucristo, dice Juan 1, a revelar al Padre, correcto. O sea, no solo vino a redimirnos a nosotros, sino a revelar al Padre también. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros sabemos más de Dios gracias a la encarnación, ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios, bueno, un poco general, las Escrituras, mucho más específico, y el Señor Jesucristo, el ejemplo vivo de quién es Dios. Y Él nos revela tantísimas cosas sobre Dios, ¿verdad? Schaffer dice también, interesante, y es un pequeño paréntesis, él también vino a autenticar la verdad. Él vino a
autenticidad a las escrituras. Dios a lo largo de tantos años fue inspirando escritores, pero faltaba el sello de Dios como diciendo, sí, esta es mi palabra. Él mandó heraldos, el rey, al final un día vino el rey y dijo, sí, estos que yo mandé, yo los mandé. Y Jesús hizo eso, hermoso, habló de Jonás, habló de Adán y Eva, de Sodoma y Gomorra. El Señor autenticó las escrituras. Pero también en su encarnación, el Señor nos muestra cuál era el plan original de Dios para un ser humano. Tomando la humanidad, como ya nos vimos hoy, por supuesto Dios hecho hombre, pero Él hombre, fue Él hombre. Y Él es el modelo que nosotros necesitamos, que hemos perdido y que necesitamos ver para saber qué es lo normal. Y entonces ante una situación de decir, bueno, todo el mundo miente, ¿Jesús miente? No, Jesús no miente. Entonces no es normal mentir. ¿Sí? A nuestros hijos en la escuela le enseño, no, todos los niños se masturban, explórense. Y viene a tu casa y dice, no, hijo, eso no está bien. No, yo entiendo lo que te pasa, tu curiosidad, todos la tenemos y bastantes problemas nos causa eso. Pero un hombre normal no hace eso. O una mujer, un hombre, un ser humano normal no hace eso. ¿Cómo sabes, papá? Porque aquí caminó en la tierra un hombre llamado Jesús y Él nos mostró el patrón, ¿sí? Entonces es muy importante cuando nos vamos a meter en la vida emocional de Jesús, también estar pensando que tiene una información preciosa para nosotros. Porque justamente una de las áreas, yo creo, de nuestra vida que más problema nos causa, por causa justamente de nuestra naturaleza pecaminosa, son nuestras emociones. Nuestras emociones a veces parece tomar el control de nuestra vida y luchamos enormemente y realmente el proceso de la tentación, como hoy también se habló a la mañana en el primer estudio, tiene mucho que ver con nuestras emociones. Y es realmente exquisito ver a Jesucristo, cómo Él tiene emociones como las tuyas y las mías, y cómo Él maneja eso. ¿Sí? No estoy leyendo acá, pero bueno, le pongo acá un poquito. No quiero desviarme demasiado. Ahí en Efesios 4 ustedes saben, ¿no? De entendimiento entenebrecido. Perdieron toda sensibilidad, dice. Habla también ahí de los deseos engañosos. En otra parte habla de los deseos desordenados. Todo esto es demasiado pertinente. Hoy un joven siente una atracción, supónganse, a una persona del mismo sexo y cree que tiene un problema con su percepción de sí mismo, su identidad. Pero la Biblia dice que esos son deseos desordenados. Es parte de la caída que nuestros deseos se han desordenado. No es normal eso. Pero claro, las emociones son tan potentes en nuestro corazón que parece que son parte de nuestra identidad, de nuestro ser. Y bueno, hoy, por supuesto, fogoneado por ustedes saben, todo el lobby de los LGTB y no sé, todas las letras que se les agregan. Tan importante, más que nunca quizás, porque hoy en día se nos enseña desde todas las películas de Disney a las canciones, que para ser feliz vos tenés que seguir tu corazón, tus emociones. Si vos reprimís tus emociones, estás frito, nunca más vas a poder encontrar satisfacción en la vida. Entonces, más que nunca necesitamos entender bien qué papel juegan las emociones en nuestra vida y cómo nosotros deberíamos relacionarnos con nuestras emociones. Entonces, poner la lupa sobre la vida de Cristo es realmente necesario, imprescindible, en este sentido. ¿Está bien? Y lo tiro, ustedes van a tener que, al final les voy a mostrar bibliografía, ustedes lo van a explorar eso por su cuenta porque es mucho para estudiar. Imagínense, este asunto es un océano. Es interesante que Jesús es el segundo Adán. Adán, como dicen los mexicanos, la regó, la arruinó. Bueno, pero vino Jesús, es el segundo Adán, ¿sí? Y entonces tenemos en Jesús eso que se ha perdido. Esa imagen y semejanza de Dios que era tan nítida cuando Dios creó al hombre, pero el pecado es como si le hubieran metido grasa, no sé, en la lente de una máquina de fotos. Ya no se ve bien a través de lo que Dios nos había dado, que era para nosotros, como imagen y semejanza de Dios, de alguna manera mostrar algo del Creador. Ya no mostramos eso. El ser humano, con esa imagen y semejanza distorsionada, fabrica ídolos, fabrica dioses vengativos, dioses, ustedes saben todo, una cosa espantosa que se casa con la hermana y que no sé, cosas espantosas. Eso es lo que hace el hombre, lo mejor que puede con su intelecto arruinado ya, para tratar de imaginarse o proyectar desde lo que ve el testimonio en su alma de cómo será Dios, y le erra. ¿Sí? Interesante, ya que puse acá esto, vamos y de paso probamos si todo está bien.
Interesante, en Pilatos, cuando muestra a Jesús, presenta a Jesús después que ya toda la noche lo han desfigurado, lo han latigueado, y dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo a los que estaban ahí, he aquí el hombre. Interesante esto. Ustedes saben, sobre todo Mateo y, bueno, Lucas también, llenan de ironías todo lo que está envolviendo la pasión de Cristo. ¿Sí? Dicen, acá está burlándose, este es el rey de los judíos, y todos sabemos que es el rey de los judíos. ¿Sí? Dicen, si eres Dios, bájate, y sabemos que se puede bajar. Todos sabemos. Cuando vamos leyendo y nos sorprende decir, wow, gracias que no te bajaste, Señor. Y te están burlando, pero en realidad están diciendo lo que es. Y Pilato medio burlándose, lo muestra a Jesús ya completamente desfigurado por los golpes, por los latigazos, por toda la noche de burla, dice, he aquí el hombre. Tremendo. Y sí, es así. Jesucristo, si yo quiero hablar del hombre perfecto, el modelo de hombre, diría, he aquí el hombre. Pero claro, él se burlaba, nosotros no. Claro que no. Él es el hombre normal, ¿sí? Bueno. Interesante, y también explórenlo con cuidado. Tómenlo con pinzas. Hablando de esto, hay toda una rama en la teología de la antropología, o sea que es el estudio del hombre, que le llaman antropología cristológica. ¿Qué quiere decir eso? Que se han dado cuenta, algunos teólogos, digo, tengan cuidado porque hay teólogos liberales en los que usan esta etiqueta, pero es claro que estudiar a Cristo también nos informa para saber quién es el hombre, y así se llama técnicamente antropología cristológica, lo que estamos hablando, ¿sí? Solo también brevemente mencionar que, porque el hombre está justamente afectado por el pecado, todas las propuestas que han surgido del hombre aparte de Dios, aparte de la Biblia, aparte de Jesús, yerran, ¿sí? Y en época precisamente de Jesús estaban de moda especialmente dos filosofías, lo vemos allí en el libro de Hechos, capítulo 17, el epicureísmo, ¿sí? Y el estoicismo. Y notablemente ambos, y después, bueno, ustedes saben, el neoplatonismo, que después fue muy fuerte en la iglesia primitiva, todos estos sistemas filosóficos, lo que proponen es justamente que el ser humano encuentre la felicidad aparte de Dios, aparte de la religión. Y notablemente todos ellos discurren bastante sobre el tema de las emociones, porque de alguna manera todos nos damos cuenta que si yo voy a luchar para ser feliz, voy a tener que hacer algo con mis emociones. Por supuesto que sí. Y es notable que, bueno, el estoicismo, de alguna forma, que es, por supuesto, es una propuesta de cómo ser feliz, propone que nosotros, los seres humanos, para lograr esa buena vida, deberíamos lograr cierto grado de indiferencia al placer o al dolor. Un estoico es alguien que se mantuvo estoico, o sea, nada te afecta, ¿no? Deberíamos crecer en nuestra capacidad. Cuanto más maduro sos vos, menos te afecta el dolor y el placer, menos te importa. Eso es lo que proponen ellos, y pegó bastante en la antigüedad y sigue siendo. Hoy está surgiendo muchísimo el estoicismo entre nosotros, ustedes pueden investigar también. La felicidad, según ellos, residía en la ataraxia, es la palabra que usaban, que es la ausencia de perturbación, ataraxia, ¿sí? Ausencia de turbación, nada me afecta. Para ellos es completamente necesario abandonar los deseos y los juicios morales, tanto en forma positiva o negativa. O sea, tratar de ser indiferente. Felicidad para un estoico es independencia de todas las influencias externas. Me acordaba mientras preparaba este material y me empecé a googlear en internet. ¿Se acuerdan el famoso poema de Rudyard Kipling? Sí, hijo mío, si pudieras estar, te pasaran las cosas buenas, te pasaran las malas y no te importara, y todos hablaran mal de ti, nada te importara. Al final lo que está diciendo es que si fueras un estoico, hijo mío, serías feliz. Serás un hombre, hijo mío, serás un hombre de verdad. Y una barbaridad. Por supuesto no es el modelo bíblico. Pero notablemente, si investigamos, esta construcción de lo que es un hombre ideal caló muy hondo en la iglesia primitiva. Y hasta en nosotros tratamos de imaginar a un hombre muy maduro, es que nada le afecta. No decís, wow, qué bárbaro, mira tremendo este hombre, mira todas las cosas que le pasó y ahí está lo más tranquilo. Wow. ¿O no? ¿No pensamos así? Como decir, wow, qué bárbaro, ¿no? Y hasta quizá quisiéramos nosotros ser ese tipo de personas. Pero eso no es el modelo bíblico. De nuevo, así no fue Jesús. Así no fue Jesús.
Jesús no fue una persona que nada le afectaba, como dice acá, que logró cierto grado de madurez que las cosas de los demás no le afectaban nada. Al contrario, todo le afectaba. Estaba hiperconectado con lo que le pasaba a los demás, y sí que le afectaba. Y el otro, bueno, el epicureísmo, que ya está medio como desaparecido, pero en ese momento también fue muy fuerte, es una forma de hedonismo, o sea, vivir por los placeres. Parece que el camino a la felicidad justamente es tener sensaciones, ¿sí? Declara que el placer es el único objetivo. También relacionado con las emociones, ¿verdad? La ausencia de dolor y miedo constituye el mayor placer. Ausencia de dolor y miedo constituye el mayor placer. Bueno, ya nos suena que Jesús no cae en este, porque él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Bueno, y finalmente decir rápidamente, ¿no? Esto de que es el hombre, el punto de referencia nuestro, está claro en la Biblia de manera muy explícita que nosotros debemos prestar atención a Jesús. Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? Se me colgó acá. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, si lo puedo... Estas cosas no deberían pasarnos. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús, la única vez que habla de sí mismo, de sus características, digamos, de su carácter, dice que es manso y humilde. Y claro que la Iglesia tomó eso como un ejemplo y como un modelo. ¿Sí? Lo siguiente, no solo Jesús se pone como modelo, estoy sin mi PowerPoint acá, pero también Pablo dice, les ruego por la mansedumbre de Jesucristo, por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Es decir, también la vida emocional de Cristo llegó a ser un modelo para otros creyentes. ¿Sí? Y el apóstol Pedro también nos dice, ahí lo ven, ¿no? Sí. Ahí está 2 Corintios 10:1, lo que decía de Pablo. Y el apóstol Pedro también nos dice que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Debemos andar como Él anduvo. Y eso incluye, por supuesto, su vida emocional. Nosotros deberíamos prestar atención a cómo hacía Jesús. ¿Cómo se enojaba Jesús? ¿Se enojaba Jesús? ¿Y cómo lo hacía? ¿Sí? ¿Se entristecía Jesús? Sí, claro. ¿Y cómo hacía para hacerlo? Y de alguna manera, en esas y otras emociones, ¿no? De qué manera el Señor era afectado por lo que le pasaba a otros. Y por supuesto, enseguida me veo a mí mismo, porque el Señor es un modelo al que yo debo imitar, ahora que soy un hijo de Dios, ¿no? Y tengo el Espíritu Santo. No es un esfuerzo moral en la carne, sino que el Señor está queriendo formar su carácter en mí y en usted, por supuesto. Y entonces sí que me importa verlo. Y no solo me importa, sino que me esclarece muchísimo cómo debe ser. La salida para nosotros no es negar nuestras emociones, no es tratar de llegar a un punto en que no nos afecte nada, sino es tratar de ver cómo lo hizo Jesús, de qué manera, ¿sí? Y entonces vamos, en primer lugar, vamos a ir viendo la compasión de Jesús primero, después vamos a ver un poco Jesús en el sentido de cómo amó a otras personas, no con el amor sacrificial, sino el amor de amigo, digamos. Muy interesante ver eso. Vamos a ver bastante sobre la ira del Señor Jesús. Vamos a ver algo sobre el gozo. ¿Sí? Vamos a ver mucho sobre la tristeza. Y después algunas otras emociones, la sorpresa, la gratitud. Se nos muestran algunas otras emociones, no con tanto profundidad como la compasión, la ira y la tristeza, que son las tres que más se muestran. Pensemos primero en la compasión de Jesús. No, pongo esta palabra acá, no se asusten, ¿sí? Solo, no es para impresionar a nadie, no, pues es muy interesante. El verbo que se usa en el Nuevo Testamento, ahí está como se debería pronunciar, rarísimo, ¿no? Viene de la palabra explanchon, que significa entrañas o intestinos. Es muy interesante eso porque en el griego clásico no existe esta palabra, nadie la usó. Aparentemente la acuñaron los judíos en el Antiguo Testamento, pero tampoco se usa tanto. Y notablemente es la emoción que más se le atribuye a Jesús. De todas las emociones que vemos en las Escrituras, en los Evangelios de Jesús, la que más resalta y más se repite es la compasión. ¿Sí? Los griegos usaban otra palabra, que es la palabra traducida misericordia, eleos. Pero la palabra misericordia, eleos, habla más de un acto de compasión. Pero esta palabra, splanchizomai, habla de lo que me pasa adentro, lo que me motiva.
y no lo ubica en el corazón como nosotros, lo ubicaríamos sino en los intestinos, en todos los órganos internos. Cuando el Señor es movido a misericordia o movido a compasión, le pasa algo dentro de sus entrañas. De ahí sacamos la palabra entrañable. Te quiero de una forma entrañable. Es la palabra esta, de las entrañas. Imagínense que te manda una tarjeta en vez de con un corazón, con los intestinos. Te digo, te quiero entrañablemente. Rarísimo. Pero es muy gráfico de lo que pasa cuando uno siente compasión. Algo adentro te pasa que te moviliza. ¿Sí? Y por supuesto se traduce eso en una acción de compasión. Pero habla más de todo el procedimiento, el proceso interno que le pasa. Y se habla tanto de Jesús de eso que es precioso. Vamos a ver algunos de estos pasajes sin meternos demasiado, pero vamos a tratar de identificar características mientras miramos a Jesús teniendo compasión de otros. Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Está hablando, por supuesto, de ciegos que ven a Jesús compadecido. ¿Sí? No sé si yo voy a tratar, pero no sé si acá... No, se me tapa todo. No se puede. Bueno, a ver si lo pongo más... ¿Saben qué? Lo voy a achicar un poquitito. Igual ustedes todos ven, ¿verdad? Todos ven esto. Así podemos eventualmente mirar algo de... Necesitamos acá. Acá está la palabra compadecido. ¿Sí? A ver si lo podemos... Si al achicar un poquito nos ayuda. Bueno, se colgó. Bueno, no importa. Ahora en un instante lo hacemos en otro pasaje. No viene al caso. Ese era Mateo 20:34, cuando sana a los ciegos, a esos ciegos. Y de nuevo, el relato del Evangelio nos habla de la motivación de Jesús. Compadecido, hizo algo. ¿Sí? Es lo que pasó dentro de él, entonces actuó en consecuencia. Marcos 1:41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Ahí está de nuevo la palabra misericordia. A ver si ahora sí podemos tener. Noten ahí la palabra misericordia. Acá está esplanchizomai, ¿ven? ¿Sí? Ahí vamos al vain. Este es el vain. ¿Sí? Ser movido en las entrañas de uno. Y ahí pone la palabra esplagna, que son las entrañas. Ser movido a compasión, anhelar con compasión, etc. Se registra frecuentemente de Cristo hacia la multitud y hacia los sufrientes individuales. Y ahí están todos los pasajes. ¿Sí? Muy interesante. Tenemos que seguir, Lucas 7:13. Lucas 7:13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Este pasaje es hermoso. La viuda, la mujer viuda que se le muere el único hijo que tiene. Y el Señor va por la calle y ve pasar la procesión fúnebre. Y se da cuenta y ve a la mujer llorar y se da cuenta el Señor que esta mujer va a quedar sola. Y tremendo, se compadeció de ella, su único hijo, la mujer viuda. Y se acerca al Señor y tocó el féretro, dice acá, y resucitó a este joven. Tremendo, el Señor. Tremendo. Por supuesto, el Señor no pudo, ni lo hizo, ni trató de sanar a todo el mundo y atender todas las situaciones que merecían compasión. Pero qué lindo tener estos modelos, estos ejemplos, de cómo era el corazón del Señor, emocionalmente. Algo le pasaba adentro, vio a esa mujer sabiendo y se le estremeció algo adentro. Mateo 9:36. Acá está cuando viene viendo las multitudes que eran como ovejas sin pastor, dice. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. De nuevo se le movió algo adentro. Se emocionó de pensar. Y entonces dijo, orad al Señor de la mies, etc. Ustedes saben. Son como ventanitas que nos da los evangelios para pensar en lo que pasa dentro del Señor. Hermoso. Hasta ahora son los evangelistas diciendo lo que le pasa. Y hay pasajes donde el Señor mismo dice, y eso también es muy bonito. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. De nuevo, 15:32, estamos en Mateo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Acá está hablando Jesús, de sí mismo, es muy lindo esto.
llama a sus discípulos, le dice, vamos a darle de comer a toda esta gente. Hace días que están siguiéndome, me quieren escuchar y no están comiendo. Y yo tengo compasión de ellos. Algo no me gusta que pase esto. Tenemos que hacer algo. Pero qué hermoso que el Señor dice. Él mismo lo dice. No es que están adivinando. Uno diría, bueno, de pronto le están atribuyendo sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, emociones que se tiran a invocar, a adivinar. No, acá el Señor dice. Me da compasión esto. Se me están moviendo las entrañas. Y entonces vamos a hacer algo. Noten, es una emoción que motiva. A propósito, interesante nuestras palabras. Emoción tiene que ver con algo que nos pone en movimiento. Por eso, emoción. Cuando decimos motivación, también es algo que nos mueve. Las emociones, después les voy a recomendar un libro muy interesante sobre las emociones desde el punto de vista bíblico. Las emociones, una de las funciones que cumplen, por la cual Dios nos dio las emociones, no es hacernos pecar. Tienen, por supuesto, un propósito positivo, y es movilizarnos. Las emociones nos movilizan a hacer cosas, nos motivan. Y por eso es tan importante entender esto. El Señor le motivaba a actuar en ciertas maneras, porque tenía compasión de las personas. Esto también para mí es muy valioso conectar esto con lo que hace Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí habla de la humillación de Jesús, pero se nos está pidiendo que imitemos el sentir de Jesús, que tiene que ver con la motivación de Jesús. Y lo explica un poquito antes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes estimando a los demás como superiores a vos mismos. Y eso es lo que hizo Jesús toda su vida, estimó más a los demás antes que a sí mismo. Y por eso se conectaba todo el tiempo y venían los discípulos y Señor, no comiste. Está con la mujer samaritana en el pozo ahí. Señor, ¿qué pasó? ¿No comiste? No pasa nada, no se preocupen. Yo estoy haciendo, mi comida es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Acá hay una persona con una necesidad y me importa más que yo comer. Es el ejemplo máximo de una persona que pone por delante a los demás que a sí mismo. Entonces, todo el tiempo, un montón de cosas, desde una viuda que se queda sin compañía el resto de su vida, hasta un grupo de personas que tienen hambre. Le da compasión. Tremendo. Bueno, y ahí hay otra vez con la multitud. Tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. No sé si está bien que veamos todos. Tengo compasión de la gente, dice de nuevo él diciendo de sí mismo, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y 9:22, finalmente, dice, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le está pidiendo, esto es interesante, es una persona que le pide. Le está pidiendo no eleos, que sería el acto externo, sino, por favor, Señor, ten compasión en el sentido interno de la palabra, que te moviliza, ¿sí? Bueno, como decíamos, es un término que los clásicos griegos no usaban. ¿Sí? De hecho, acabamos de dar 2 ejemplos de filósofos griegos que decían que en realidad el camino a la felicidad no pasa por ese lado. No pasa por ese lado. Y nuestra cultura lo mismo. No sé si alguno de ustedes antes de ser creyente ha hecho terapia. Hay un psicólogo y el psicólogo te dice que se hagan cargo. Decirle a tu hijo que se haga cargo. Hacete cargo, hijo. Hacete cargo. Vos tenés derecho a ser feliz. Desconectate tanto de los demás. No podés, a las señoras, a las mamás le dicen, no podés vivir pendiente de tus hijos. Vos tenés que tener vos, tratar de ser feliz, etcétera, etcétera. Ustedes saben, ¿sí? Lo contrario a lo que hacía Jesús. Lo contrario. Interesante en Filipenses 1:8. Me gusta acá el apóstol Pablo, miren cómo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y ahí, de nuevo, déjeme ver si nos sale la palabra ahí entrañable. Perdón. A ver. Bueno, a veces anda, a veces no anda esto. Estoy haciendo más, ¿no? En el lado equivocado. Gracias. Ahí está. Entrañable, no sé si pueden ver, es de nuevo explange noise, que viene de las entrañas. Y modifica acá, en este caso, al amor. Es ese amor, de nuevo, que se moviliza con compasión hacia otros, que se conecta con la necesidad de otros. Precioso. Compasión de Jesús. Rápidamente, a veces no se usa este término,
es planchizomai, pero sí se usan manifestaciones de Jesús. Jesús llora en un par de oportunidades, se nos muestra llorando a Jesús. En Juan 11:35, ustedes saben, cuando ve a María y a Marta llorando, y el Señor al final llora. Es muy lindo eso porque, perdón, saco esto. María y Marta están llorando, se utiliza una palabra griega que significa estar llorando a los gritos. María y Marta están llorando a los gritos. Y los judíos que estaban ahí están llorando a los gritos también, porque era la costumbre, era como que se hacía para acompañar, gritaban todos, de una manera. Pero el Señor cuando dice Jesús lloró, no está gritando el Señor. Lo que está diciendo es que corrieron lágrimas sobre su cara. Hermoso. Y entonces, noten, verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y déjeme acá un pequeño paréntesis. Otra de los propósitos de las emociones en nuestra vida es poder conectarnos con otros. Un propósito de las emociones es que nos movilizan a hacer lo que tenemos que hacer. Y también, lamentablemente, a veces nos movilizan a la tentación, las emociones, las epitumías, deseos desordenados. Pero las emociones también nos permiten conectarnos con otros, mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y por eso los judíos, cuando lo ven a Jesús llorar, dicen, mirá cómo le amaba. Ahí se dan cuenta y dicen, wow, este hombre realmente tiene un cariño muy especial por Lázaro. Y sí, y por María y por Marta. Pero lo supieron cuando lo vieron llorar. Precioso, ¿no? Y también, ya que me metí en esto, las emociones revelan, no solo me permiten conectarme con vos a nivel emocional, y por eso, entre paréntesis, y por eso es tan lindo tener una mascota, sobre todo un perrito. Es tremendo, porque no podemos hablar, pero sí emocionalmente hay conexión con una mascota. Es tremendo, tremendo, pero sí hay. Y imagínense eso en las relaciones humanas, modificado también por la capacidad de comunicarnos. Es precioso. Son una bendición las emociones. Pero también las emociones revelan cosas de nuestro corazón, cuáles son nuestros valores, qué es lo que valoramos más. ¿Sí? Cuando mi hijo viene no sé, del natatorio, del club donde él hace deporte y me dice, papá, se me perdió la toalla. Y yo me enojo y le grito a mi hijo, si fuera el caso. Eso revela lo que yo valoro más. También. Tremendo. El dinero, por supuesto, porque tengo que ir a comprar otra toalla. Y me frustra tener que comprar otra toalla. Y le digo, cabeza hueca, no perdés la cabeza porque la tenés pegada y todas esas cosas que uno dice, ¿no? Pero las emociones, de nuevo, tremendo. Bueno, y en Lucas 19:41, y esto sí es notable, Jesús sí llora a los gritos sobre Jerusalén. Ahí se usa la palabra esta, que habían usado María y Marta y los judíos que estaban ahí en el velorio. Tremendo. Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y ahí habla un llanto audible, no solo que caen lágrimas, sino que es con la expresión, con lo que uno está diciendo. Y expresa, ¿no? Entonces cuando dice, eso es lo que tenemos que imaginar. Oh, si también tú conocieras, lo está diciendo llorando eso. Quizás quebrantado, balbuceando, no sabemos. Emociones. Lo vemos al Señor también mostrando tristeza. Después vamos a ver la tristeza en otro sentido, si nos da el tiempo. Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende su mano. El hombre de la mano seca, la mano atrofiada. Y está ahí en un día de reposo y están todos viendo si lo va a sanar o no lo va a sanar, a ver si quebranta o no quebranta los fariseos. Y el Señor se enoja, acá hay varias emociones acá. Mirándolos alrededor con enojo, por la dureza del corazón, dice acá. Esta gente son religiosos, en serio. Están más preocupados por el día de reposo, por si sano o no sano a este hombre. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y etc. Y esa tristeza acá yo le puse, entre paréntesis, empatía, que es una palabra que usamos mucho hoy. Empatía, ¿no? O podríamos decir simpatía, antes se decía simpatía. Lo que le pasa a Jesús que se entristece porque, claro, ve la dureza del corazón y les da lástima. Se enoja, pero también le da lástima. Dice, uff, pobre gente esta, qué desgracia vivir así. Y también lo vemos a Jesús suspirando, interesante, de nuevo por las emociones. 7:34 de Marcos, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, etc. Es un suspiro. Gemido es un suspiro.
voy a evitar lo más posible mirar lo del griego, ¿sí? Teníamos acá para hacerlo, pero sigamos para adelante. 8:12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Etcétera. ¿Sí? Son suspiros que expresan también emociones en lo que está haciendo. El Señor no era un robot, obviamente. Se compadece, se conecta y ve. Lindo acá también el concepto de amor, y esto se ve, esto es tremendo con el joven rico. Cuando ve que el joven rico no va, ama las riquezas, su Dios son las riquezas. ¿Se acuerdan? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tremendo, no está hablando acá del amor sacrificial de la cruz, no, está hablando de nuevo, esa conexión emocional, de ver lo que necesita esa persona y podría haber dicho y se entristeció también. Amándolo a la persona, deseándole lo mejor, sabiendo lo que necesita, sabiendo que él le puede dar lo que necesita, pero que la persona no lo va a recibir. Y está como con el corazón en la mano, decimos nosotros. El Señor hablando con este muchacho y este muchacho le va a dar la espalda. Pero el Señor lo amó. Tremendo. Emocionalmente, ¿no? Estamos todavía en la compasión de Jesús. No está usando la palabra compasión, pero detrás de esto está ejercitándose la compasión. ¿Lo ven? Amistad de Jesús. Lo puse de forma de amistad, sí, porque es el amor en el sentido de amistad. Que también, notablemente, además de este amor a este joven rico, no era amigo de Jesús. Lo amó en el sentido que, de nuevo, puso por delante sus intereses, pensó más en él. Pero noten acá qué lindo, se nos habla todo el tiempo de Juan como el discípulo al que el Señor amaba. ¿Sí? Muy interesante. Juan, capítulo 20, verso 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo. Bueno, sabemos que Juan, todo el tiempo el Evangelio de Juan, era de muy mal gusto en aquella época hablar en primera persona de uno mismo. Entonces Juan escribe su Evangelio y cuando quiere hablar de sí mismo habla del discípulo al que el Señor amaba. Y sabemos, los estudiosos calculan que Juan de todos los discípulos era el más jovencito, así como fue el que murió después de todos en el año 90, capaz que tenía unos 17 años Juan, cuando acompañó a Jesús. Y quizás por eso, no sabemos. Juan era muy, muy callado, muy tímido, casi no habla. También lo vemos en el libro de Hechos poquito, pero nunca está hablando Juan. Quizás era un muchacho también por su juventud, pero el Señor como que lo tuvo como su pollito ahí, no sé, ¿no? De una manera amorosa también, hermoso de pensar, ¿no? Y bueno, tenemos allí en Juan 11, también se nos dice que Jesús amaba mucho a Lázaro, de una manera muy particular. Juan 11:3, y bueno, y a sus hermanas, ¿no? Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Notable. O sea, se ve que el Señor, es obvio que se notaba lo que hacía, porque ¿cómo van a decir así? Él quería que se sepa, él no es que se guardaba, me imagino una persona muy afable, muy, muy extrovertida, muy, muy cariñosa, y al punto que las hermanas dicen, Señor, la persona que tú amas, especialmente, está enferma.